¿Qué es el Dharma? El camino que debemos seguir. La gente se emociona con cosas extrañas. Hace poco vi a un grupo de hombres pateando un balón hacia una gran portería entre dos palos, y cientos de miles de personas vitoreaban y alzaban las manos, mientras millones los veían por televisión. Todos estaban descontrolados por la emoción. De hecho, sus rostros estaban tan distorsionados que no podía distinguir si estaban muy contentos o con un gran dolor. Este mundial parece importantísimo para muchos, pero también genera tristeza y envidia, además de ira y odio cuando tu país le gana al mío. Por otro lado, un verdadero motivo de emoción y felicidad es simplemente tener este cuerpo humano. Si pudiéramos comprender siquiera una pequeña parte de su valor, tendríamos 1.000.000 de razones más para saltar de alegría, como lo hacen esos aficionados al fútbol. Cada día, cada segundo, deberíamos sentir una inmensa alegría en nuestros corazones por tener esta preciada posesión que nos da la oportunidad de hacer lo que queramos. Con ella podemos lograr todo lo que queramos para nuestro propio beneficio y el de los demás. En los deportes y en las actividades mundanas, la gente siempre busca lo mejor y trata de ser la primera en todo lo que hace. Pero ganar en los Juegos Olímpicos, escalar el Everest o cualquier cosa que la gente considere un gran logro, en realidad no es nada. Todos hemos hecho esto innumerables veces en vidas pasadas, si no en esta, y ciertamente no nos ha hecho más felices. De hecho, en nuestras incontables vidas anteriores hemos disfrutado de todo tipo de placer innumerables veces. Hemos alcanzado estados que ni siquiera podemos imaginar. No hay ningún placer o experiencia nueva que nunca hayamos tenido. Hemos nacido en reinos del dioses donde no hay sufrimiento manifiesto en absoluto. Hemos alcanzado grandes poderes de concentración, una concentración tan profunda que, como explica el gran maestro Pabonka Dechen Ningpo en su comentario sobre los 3 aspectos principales del camino a la iluminación, ni siquiera un gran tambor golpeando junto a nuestro oído podría perturbarnos. E incluso hemos alcanzado altos poderes psíquicos como la clarividencia y la capacidad de volar. Nada de esto es nuevo. Tales cosas parecen especiales solo porque no entendemos la reencarnación y por lo tanto no nos damos cuenta de que en nuestras vidas anteriores, sin principio, lo hemos hecho una y otra vez. Los primeros estudiantes de los cursos de meditación temprana en el monasterio de Kopan, en Nepal, llegaron por diversas razones. Muchos eran hippies y habían leído en libros como El libro tibetano de los muertos o El tercer ojo, cómo la meditación puede generar poderes mágicos como volar. Volar no tiene nada de especial. Miles de millones de aves pueden volar. Pero, ¿significa eso que poseen el secreto de la felicidad? Algunos estudiantes estaban interesados en los viajes astrales o en desarrollar el aura que rodea sus cuerpos. Las luciérnagas emiten luz, pero ¿realmente queremos ser como ellas? De hecho, aunque los mayores poderes mágicos puedan parecer maravillosos, en realidad son solo logros mundanos que significan muy poco a largo plazo. No pueden garantizarnos la verdadera felicidad ni liberarnos del samsara, este ciclo de insatisfacción en el que estamos atrapados. No tienen el poder de eliminar ni siquiera disminuir nuestras ilusiones, que es la única manera real de destruir nuestro sufrimiento y alcanzar la felicidad.
Ninguna de estas cosas samsáricas puede siquiera perdurar. Esa es su naturaleza misma. Para lograrlas pasamos por muchas dificultades, las tenemos por un corto tiempo y luego desaparecen, dejándonos de nuevo insatisfechos. Además, todo lo de esta naturaleza se logra mediante una motivación que anhela los placeres mundanos de esta vida, lo cual, como veremos, es una motivación no virtuosa y la causa del sufrimiento futuro. Muchos de los demás estudiantes de Copán, por supuesto, vinieron porque comprendían que la felicidad que se les ofrecía en Occidente era en cierto modo ilusoria. Incluso aquellos de grandes ciudades como Nueva York percibían el progreso material alcanzado allí y comprendían que no era suficiente. Cada año había más progreso, pero por alguna razón nunca había más felicidad. Un nuevo invento resolvía un problema, pero inmediatamente surgían más problemas por resolver. A medida que sus sociedades se volvían más complejas, los problemas se complicaban cada vez más. Estos estudiantes percibían que faltaba algo en los métodos utilizados para superarlos. Quienes asistieron a esos primeros cursos de Copán compartían la insatisfacción con la dependencia de sus sociedades de métodos externos para resolver los problemas externos y de alguna manera, intuitivamente, sabían que debía existir una forma más profunda y significativa de alcanzar la felicidad. El simple hecho de dar ese paso fue una acción muy sabia. Abrió la puerta a la paz interior. Afuera, en la calle, estaba el mundo loco y confuso, pero ellos habían encontrado la puerta a un hermoso parque. Ahora mismo, con este precioso cuerpo humano, tenemos las condiciones perfectas para ver más allá de esta confusión externa. Podemos comprender qué es el sufrimiento y cómo superarlo, qué es la verdadera felicidad y cómo alcanzarla. Tenemos el Dharma. El Dharma es aquello que nos conduce a la felicidad y nos aleja del sufrimiento. Es aquello que destruye la raíz del sufrimiento, la ilusión y el karma. Es el camino que todos debemos seguir, nos consideremos budistas o no. Solo renunciando a las causas del sufrimiento como el apego y desarrollando la compasión y una correcta comprensión de la naturaleza de la realidad, podemos liberarnos verdaderamente. Esta es la nueva experiencia que debemos buscar, no la clarividencia ni volar. Esto es lo que nunca hemos logrado en el pasado. El Dharma es todo aquello que puede lograr eso, pero a menudo se usa específicamente para referirse a las enseñanzas del Buda. Se dice que el Buda histórico, Sakyamuni, impartió 84.000 enseñanzas en los 40 años transcurridos entre su iluminación en la India hace 2.600 años y su muerte. En el budismo tibetano, estas increíbles enseñanzas se han clasificado en un sistema que facilita su estudio y actualización, el camino gradual hacia la iluminación, el Lamrim. Aquí, las tres áreas principales que necesitamos desarrollar: la renuncia al samsara, la bodhicitta, la intención altruista de alcanzar la iluminación para beneficiar a todos los seres sintientes, y la visión correcta, la comprensión de la vacuidad, se exponen en una serie progresiva de enseñanzas, desde la necesidad de un guía espiritual al principio, hasta las mentes más sutiles necesarias para la iluminación al final. El Lamrim contiene todo lo necesario para alcanzar el estado supremo de la iluminación. De hecho, puedo afirmar con certeza
que el Lam-ring es la esencia misma del Dharma. Cuando el gran maestro indio Atisha llegó al Tíbet desde la Universidad Budista de Vikramalashila en la India en el siglo X, condensó todas las enseñanzas del Buda en este camino gradual, sin omitir nada. Posteriormente, maestros tibetanos como Lama Tsongkhapa escribieron comentarios sobre el Lam-ring y estudiar esos comentarios permite comprender cómo el Lam-ring presenta la visión completa. La comparación se hace con la mantequilla. La leche es muy nutritiva, pero su esencia misma es la mantequilla. Podemos usar la leche para hacer otras cosas, pero aún así, la mantequilla es su esencia última. Grandes filósofos y yogis como Lama Tsongkhapa impartieron enseñanzas increíbles basadas en su propia experiencia. Poseían un conocimiento y una comprensión tan profundos que ni siquiera podemos empezar a comprenderlos. A partir de esa profunda comprensión, pudieron destilar la esencia, la mantequilla, y mostrarnos claramente el camino que debemos seguir desde donde estamos hasta la iluminación. Ahora mismo gozamos de una libertad increíble. Tenemos suficiente inteligencia y tiempo libre y el interés por aprender. Creo que si investigas un poco, verás que esto es cierto. Las enseñanzas tradicionales sobre el renacimiento humano perfecto explican las 8 libertades y las 10 riquezas. Estas enseñanzas nos muestran muy claramente lo afortunados que somos y lo excepcional que es estar en la posición en la que nos encontramos ahora. En este momento tenemos en nuestras manos los medios para alcanzar todo lo que deseamos. Tenemos los medios para crear las causas de la felicidad perfecta. Es crucial que no desperdiciemos esta valiosa oportunidad. Sin estudiar el Lam-ring es muy difícil apreciar lo excepcional que es esta oportunidad y cómo aprovecharla al máximo. Quizás intentemos meditar, recemos o leamos sutras, quizás incluso nos consideremos budistas, pero sin una buena formación en el Lam-ring es muy difícil comprender la importancia de no solo practicar el Dharma, sino no hacer nada más. La práctica del Dharma es lo más importante en la vida. Primero debemos saber que sin el Dharma no hay felicidad en absoluto. No hay felicidad en absoluto. La definición misma del Dharma es aquello que trae felicidad. Cualquier pequeña felicidad que experimentemos hoy proviene directamente de haber actuado virtuosamente en el pasado y ese acto fue Dharma, ya sea generosidad, bondad, paciencia o comprensión correcta. Y toda la felicidad que experimentaremos en el futuro depende completamente de que realicemos únicamente acciones virtuosas de ahora en adelante, y eso también es Dharma. Para que nuestra vida tenga sentido, debemos realizar acciones significativas. Esto significa reconocer la suerte que tenemos de tener esta valiosa oportunidad y decidir no desperdiciarla. Esto es fundamental para generar la energía necesaria para comprender el largo camino que nos espera. Este será un viaje largo y arduo y necesitaremos desarrollar muchas habilidades, como una gran expedición que requiere muchos porteadores. Será difícil porque nunca lo hemos hecho antes y porque es un viaje puramente mental con muchos oscurecimientos y obstáculos que bloquean el camino. Para alcanzar la completa liberación del sufrimiento, la liberación y la iluminación, debemos destruir
todos los obstáculos mentales que creamos nosotros mismos. Destruir la Tierra sería más fácil, pero este es un gran viaje que debemos emprender, y el Lam-Ring es la hoja de ruta que nos llevará por la ruta más corta sin perdernos, y parte de la comprensión del renacimiento humano perfecto. Por lo tanto, es muy bueno en esta etapa inicial de nuestro viaje tener una comprensión muy clara de lo que es el renacimiento humano perfecto, su increíble rareza, su fragilidad y los maravillosos beneficios que puede aportar. Tradicionalmente, en textos como el Gran Tratado de Lama Tsongkhapa y La liberación en la palma de tu mano de Pabongka Dechen Ningpo, después de una explicación del linaje de los grandes maestros que han expuesto el Lam-Ring y su vínculo directo con el Buda Sakyamuni, y la importancia del maestro espiritual, el gurú, el cuerpo principal de las enseñanzas del Lam-Ring se divide en dos. Persuadir a tu mente para que tome la esencia de tu perfecto renacimiento humano, y cómo extraer la esencia de tu renacimiento humano perfecto, el método real. El método real es el resto de todo el camino hacia la iluminación, así que puedes ver que en este gran acervo de enseñanzas, el renacimiento humano perfecto está en su núcleo mismo, es la base. En esta enseñanza intentaré mostrar parte de este primer punto, entendiendo qué es el renacimiento humano perfecto y por qué es tan importante. En los textos de Lama Tsongkhapa y Pabongka Rinpoche, la enseñanza sobre el renacimiento humano perfecto consta de 3 secciones principales. 1. Identificado el renacimiento humano perfecto con sus 8 libertades y 10 riquezas. 2. Los grandes beneficios del renacimiento humano perfecto. Y 3. La dificultad de adquirir el renacimiento humano perfecto. Además, maestros como Lama Tsongkhapa y Pabongka Dechen Ningpo comienzan sus extensos textos del Lam-Ring con una sección que anima al estudiante a aprovechar el renacimiento humano perfecto. Esa es básicamente la estructura que seguiremos aquí. ¿Qué es el Dharma? El significado de la palabra sánscrita Dharma es aquello que salva. Dharma es todo aquello que salva a los seres sintientes de todas las formas de sufrimiento y de sus causas. Esto es completamente inclusivo. Un ser sintiente es cualquier ser no iluminado que posee sensibilidad, una mente que puede funcionar y por lo tanto desea naturalmente la felicidad y evitar el sufrimiento. Y el sufrimiento es todo lo indeseable, desde el peor sufrimiento, desde los infiernos calientes, hasta el sufrimiento más sutil y penetrante que experimenta un Dios. Digamos que nos deslizamos por un acantilado empinado, con las rocas abajo, esperando hacernos pedazos. Lo único que puede salvarnos es una cuerda al borde del acantilado. Aferrarnos a esa cuerda es lo más importante que podemos hacer. Eso es lo que puede salvarnos la vida. Eso es el Dharma. Es lo que nos salva de caer en el sufrimiento. Por lo tanto, podemos decir que el Dharma es lo que nos lleva a la felicidad y nos permite eliminar el sufrimiento. La analogía de la cuerda es buena porque también muestra que somos nosotros quienes debemos hacer el esfuerzo. La cuerda está ahí para ayudarnos, pero nosotros mismos debemos aferrarnos a ella y salir del peligro. En una ocasión, el discípulo de Lama Tisha,
Dromtonpa le pidió que explicara los resultados de las acciones realizadas con lo que el budismo llama los 3 venenos, la ignorancia, la ira y el apego, y de las acciones realizadas sin estas actitudes. Lama Tisa respondió: las acciones realizadas con ignorancia, ira y apego traen consigo el renacimiento en los reinos inferiores como un ser transmigratorio sufriente. La codicia causa el renacimiento en el reino de los espíritus hambrientos, el odio en el reino infernal, la ignorancia en el reino animal, etc. Las acciones realizadas con una actitud que no se encuentra en las 3 mentes venenosas traen como resultado el renacimiento como un ser transmigratorio feliz en uno de los 3 reinos superiores. Aquí, Lama Tisa define claramente qué es Dharma y qué no lo es. ¿Qué es una acción mundana? Así como las acciones que surgen de los engaños resultan en sufrimiento, las acciones que surgen de una mente virtuosa, las acciones de Dharma, son la fuente de toda felicidad. Si queremos ser felices, lo primero que debemos saber es qué acciones nos harán felices y cultivarlas, y qué acciones nos traerán sufrimiento y evitarlas. Esta es la esencia misma de la práctica del Dharma. Al investigar, veremos que cualquier acción contaminada por las mentes engañosas de la ignorancia, la ira y el apego, y las muchas otras ilusiones que se derivan de estas 3, creará sufrimiento. Y cualquier acción realizada con una motivación virtuosa, basada en el amor, la bondad, la generosidad, etc., traerá un resultado feliz. Esto es definitivo. De hecho, este es el hecho fundamental del karma. Podemos ver fácilmente que el odio, los celos, etc., son negativos y traen todo tipo de problemas, pero también lo es el apego. Acciones sencillas como comer, leer y caminar, cuando están contaminadas por el apego, son perjudiciales y causan sufrimiento futuro. Cualquier acción motivada por el interés propio y el apego es perjudicial. Podemos rezar durante horas todos los días, meditar o hacer ofrendas, leer innumerables libros del Dharma, pero si esas acciones están motivadas por el apego, como el deseo de una buena reputación, entonces esas acciones aparentemente buenas son, de hecho, perjudiciales. Pueden parecer Dharma, pero no lo son. Podemos parecer practicantes del Dharma, pero no lo somos. Debemos tener esto muy claro. No es la acción, sino la mente que la impulsa, la motivación que la crea, lo que determina si es positiva o negativa, si es Dharma o no. Comer, dormir o trabajar pueden fácilmente ser inmaculados por la mente aferrada a la felicidad de esta vida y, por lo tanto, ser acciones virtuosas de Dharma, así como recitar mantras, puede ser perjudicial cuando se realiza con codicia o ira. La acción puede parecer similar, pero la diferencia en el resultado de felicidad o sufrimiento que trae es como la que existe entre la tierra y el cielo. El hecho de que la motivación sea virtuosa o no virtuosa determina si la acción resultante es virtuosa o no virtuosa. La felicidad y el sufrimiento vienen de la mente. Hay 2 tipos de felicidad, la mundana y la felicidad dharma. Los seres en los reinos inferiores son esencialmente incapaces de experimentar ninguno de los 2 tipos y, salvo los humanos, quienes viven en los reinos superiores son en su mayoría incapaces de experimentar la felicidad del Dharma.
Cuando empecemos a comprender que la felicidad mundana, la búsqueda del placer sensual, es en realidad otra forma de sufrimiento, podremos apreciar que solo en esta forma humana y solo cuando poseemos todas las condiciones únicas que poseemos actualmente, podemos ir más allá de las preocupaciones mundanas y alcanzar la verdadera felicidad mediante la práctica del Dharma. Por eso este tiempo es tan valioso. Más adelante analizaremos a los seres de los otros reinos, aquellos en los reinos inferiores del sufrimiento y aquellos en los reinos de los dioses. Pero ahora consideremos brevemente el estado de la mayoría de los seres humanos en este planeta. Si miramos más allá de las diferencias superficiales para intentar comprender lo que cada persona hace a diario, veremos que todos solo buscamos la felicidad y evitar el sufrimiento. No importa cómo se manifieste, éxito profesional, una buena relación, muchas posesiones, eso es lo que todos hacemos. Pero, ¿cuántas personas logran alcanzar esa simple meta, la felicidad? ¿Cuántas están verdaderamente satisfechas y contentas? ¿Cuántas pueden decir que no sufren en sus vidas? Creo que, si analizas con suficiente profundidad, descubrirás que muy pocas personas pueden responder afirmativamente a todas estas preguntas. ¿Por qué no hay verdadera paz para la gente de este planeta? Es porque la gran mayoría aún se deja dominar por la ignorancia. Con mentes agitadas e indómitas, no entienden cómo encontrar la verdadera felicidad. Para la mayoría de las personas, la felicidad proviene de las cosas que las rodean: relaciones, dinero, viajes, posesiones, etc. Y obtenerlas requiere un gran esfuerzo y a menudo perjudica a los demás de alguna manera. No comprenden que la felicidad es, de hecho, un estado mental y que proviene de la virtud. Intentan alcanzarla creando no virtudes y se preguntan por qué nunca son realmente felices. Equiparan la felicidad con la obtención de objetos externos de deseo, sin comprender que la paz es la verdadera felicidad, la paz del Dharma. Sin confiar en la práctica del Dharma, las personas recorren el mundo buscando la felicidad, sin darse cuenta de que está en su interior todo el tiempo. Desde la infancia hasta la muerte, visitan diferentes países, escalan diferentes montañas, dan vueltas y vueltas, pero aún así no son libres, aún les falta algo. Adquirir posesiones, experiencias, conocimientos, sea cual sea la forma en que busquen la felicidad, cuando las personas confían en métodos externos, siempre les falta algo. Aquí es donde la comprensión del karma es tan importante. Hasta que podamos ver claramente que tanto la felicidad como el sufrimiento son creados por la mente y que la felicidad es el resultado de una mente virtuosa y el sufrimiento es el resultado de una mente no virtuosa, seguiremos cometiendo el error de buscar la felicidad mediante acciones negativas. No hay felicidad en absoluto en lo externo. Así como un girasol crece de una semilla, la felicidad surge de la virtud pasada. Si somos infelices ahora es porque hemos realizado acciones negativas en el pasado. Si queremos ser felices en el futuro, debemos realizar solo acciones positivas de ahora en adelante. La elección es así de simple. Pero no podemos comenzar a trabajar hábilmente hacia la felicidad hasta que tengamos la firme convicción de que toda la felicidad y el sufrimiento provienen de la mente, no de factores externos, y una buena comprensión de lo que son las acciones positivas y negativas.
Necesitamos ver el error de pensar que las cosas materiales equivalen a la felicidad. Somos nosotros, los habitantes del siglo XXI, más felices que los de hace 2 siglos o 2000 milenios o 2 milenios. Sin duda tenemos más. No discuto que tengamos más comodidades, más conocimiento, más posesiones, pero ¿tenemos más felicidad? Si las posesiones materiales fueran la causa de la felicidad, entonces debería haber mucha más paz y felicidad ahora que nunca. Pero claramente no es así. De hecho, los seres humanos originales, sin las comodidades que tenemos, sin casas llenas de posesiones materiales, sin los aparatos electrónicos que tenemos, eran mucho más felices que nosotros. Había mucha más paz entonces, aunque no había ni una sola máquina en todo el planeta. Podemos comprobarlo incluso sin mirar tan atrás. Si observamos los países más avanzados de hoy y los comparamos con los países más pobres y atrasados, veremos que quienes tienen más posesiones no son necesariamente más felices que quienes no las tienen. ¿Acaso podemos encontrar a una persona muy rica que sea más libre y pacífica que alguien que no lo es? Si investigas, verás que la riqueza no es sinónimo de felicidad. Para la mayoría de las personas, más riqueza y poder significan más responsabilidad y preocupación, más estrés y miseria. Hay muchos millonarios miserables y la tasa de suicidios en los países ricos es mucho mayor que en los pobres. Si las posesiones materiales y la riqueza fueran la causa de la paz y la felicidad perfectas, ya las habríamos obtenido, pues en vidas pasadas hemos tenido grandes riquezas e innumerables posesiones. Pero nuestra mente aún es ignorante. Cambiar nuestra orientación mental de una negativa, aferrada al yo, a una positiva, abierta y desinteresada, es el camino hacia la paz perfecta. Todas las joyas de la existencia no pueden destruir ni una sola de las miles de mentes negativas, ni disminuir en lo más mínimo los engaños que nos llevan a actuar de forma dañina. Podemos olvidar nuestra infelicidad por un tiempo y fingir que no existe, pero en realidad solo nos estamos acostumbrando a necesitar comodidad material. La cesación momentánea de algún dolor mental no es el fin de todo sufrimiento. La verdadera cesación, desde la perspectiva del Dharma, es poner fin a la continuidad del sufrimiento, erradicando su causa. A menos que reconozcamos la naturaleza del sufrimiento, no podemos reconocer su causa. Tampoco podemos reconocer la felicidad perfecta ni el camino para alcanzarla. Usar medios temporales para detener el sufrimiento momentáneamente solo crea la causa de más sufrimiento. Al hacerlo, creamos más sufrimiento mientras creemos erróneamente que lo estamos deteniendo. Atrapados en la búsqueda constante de la felicidad mundana y el placer mundano, no solo destruimos nuestras posibilidades de alcanzar la verdadera felicidad, sino que también nos aseguramos de que nunca logremos por completo la pequeña y temporal felicidad que buscamos. Nunca podemos estar libres de problemas y buscar la felicidad mundana requiere un gran esfuerzo constante. Nos convertimos en esclavos de nuestra avaricia, de la mente que anhela la felicidad mundana, la mente que nos obliga a trabajar hasta el agotamiento, tratando de satisfacer sus necesidades. Lo singular de nuestra situación es que podemos elegir.
Los animales no tienen opción, las personas sumidas en la pobreza absoluta tampoco, pero lo que sitúa el renacimiento humano perfecto entre ambos es que no tenemos ni demasiado sufrimiento ni demasiado placer. Sufrimos lo suficiente como para desear renunciar a él, pero no tanto como para sentirnos indefensos y abrumados. Podemos ver fácilmente el sufrimiento de los demás y, por lo tanto, desarrollar compasión hacia ellos. Podemos elegir estudiar la causa de la felicidad. Podemos elegir aprender a usar nuestra mente como herramienta para crear esa felicidad aprendiendo a meditar. Podemos escuchar a grandes maestros y tenemos la inteligencia para comprender su mensaje. Tenemos la alfabetización para leer libros de Dharma, la sabiduría para ver la verdad en ellos y la inteligencia para empezar a vivir conforme al Dharma. Tenemos la capacidad de crear las causas de la felicidad perfecta y eliminar por completo todas las semillas del sufrimiento. ¿No es asombroso? En un minuto podemos escuchar una explicación del karma y la causa de la felicidad y comprenderla. Además, nuestra mente no está oscurecida por negatividades profundas, así que cuando escuchamos sobre el karma y el sufrimiento, cobra sentido y tenemos la sabiduría para tomar la decisión correcta. Entonces, todo lo que hacemos a cada momento de cada 24 horas puede convertirse en Dharma. La ciencia interior de la felicidad. Aún hay mucho que escapa a nuestra comprensión, las sutiles explicaciones de la vacuidad, etc. Y dado que otros reinos no forman parte de nuestra experiencia diaria, al oír hablar de ellos nos puede resultar difícil creer que realmente existan. Pero estas explicaciones provienen del Buda y han sido verificadas por grandes sabios y yogis a lo largo de los siglos en la India, el Tíbet y otros países budistas. Que sean difíciles de comprender no significa que debamos descartarlas. Podemos ver el reino animal y aceptar que los animales tienen existencias miserables, pero también existen otros reinos. Están los reinos de los dioses, los espíritus hambrientos, dominados por un hambre y una sed increíbles, y los seres infernales, donde el sufrimiento es indescriptible. Muchos grandes yogis con mentes altamente desarrolladas han visto estos reinos y nos han hablado de ellos. Que no los veamos no es razón suficiente para negar su existencia. Nuestros oscurecimientos kármicos, los engaños que nublan nuestra mente, nos impiden ver la realidad. Nuestras obstrucciones también nos impiden comprender que la mente no tiene principio. Quizás nunca lo hayamos pensado, o quizás sí, pero lo hayamos rechazado o no hayamos considerado realmente sus consecuencias. Pero cuando vemos que la mente que tenemos actualmente nos acompaña desde tiempos inmemoriales y continuará después de nuestra muerte en nuestra próxima vida y en la siguiente, cuando empezamos a comprender todo esto, puede resultar un gran shock. Pero sin la comprensión fundamental de la continuidad mental, el resto de las meditaciones del Lamrim tendrán poco sentido. Se sentirán como una roca pesada o una montaña insalvable. Por eso preferimos creer en los cuentos de hadas con los que crecimos en lugar de explorar exactamente el significado de estas meditaciones. Es fundamental comprender claramente que la mente no tiene principio, porque entonces la reencarnación se hace realidad para nosotros y con ella comprendemos cómo las huellas de nuestras acciones en vidas pasadas se están consolidando en nuestro flujo mental ahora mismo, causando felicidad o desdicha y cómo lo que hacemos ahora tendrá consecuencias no solo en esta vida, sino en incontables vidas futuras.
Al comprender esto, nuestro mundo se vuelve de repente enorme. Todo cobra mayor significado. El budismo es, en realidad, la ciencia de la mente. Necesitamos conocer la mente, qué es, cómo funciona y cómo usarla para alcanzar la verdadera felicidad y, en última instancia, la iluminación. Y por eso el budismo pone tanto énfasis en la meditación. Solo observando nuestra propia mente durante la meditación podemos empezar a comprenderla realmente. Leer sobre ella en libros, pero no meditar, es como leer sobre la India, pero nunca ir allí. Esta es la ciencia interna, no la ciencia materialista externa que enseñan en las escuelas. Aquí estudiamos lo que es de vital importancia para ver la realidad de este mundo. La verdadera comprensión no es un campo de conocimiento empírico, sino una sabiduría interior que proviene de la comprensión de la mente. Un investigador médico podría ser capaz de decirnos por qué una persona en particular murió de cierta enfermedad, pero nunca podrá decirnos por qué los seres humanos tienen que morir en primer lugar. Al confiar en la experimentación externa y no investigar las causas internas, la ciencia moderna siempre será defectuosa. Nunca podrá penetrar lo suficientemente profundo como para dar respuestas definitivas. Sin confiar en la ciencia interna del Buddha-dharma, la causa principal por la que los seres animados tienen que morir y renacer nunca podrá encontrarse en los objetos externos, sin importar cuántos eones se dediquen a la investigación. Por ejemplo, los seres humanos solían vivir miles de años y ahora su esperanza de vida está disminuyendo. ¿Por qué? Un científico podría incluso negar este hecho, pero estaría ignorando los hallazgos de los grandes yogis que tenían un conocimiento claro al respecto. A medida que los meditadores alcanzan etapas cada vez más elevadas de desarrollo, comprensiones sutiles como esta se vuelven más claras. Esta no es solo la experiencia de una persona, sino la experiencia de innumerables Budas. Solo nosotros, con este renacimiento humano perfecto, podemos convertirnos en científicos internos y descubrir la verdadera causa de la felicidad. Nuestras mascotas no pueden. Aunque les pongamos grabaciones de enseñanzas del Dharma todo el día, no tienen la capacidad de comprender, ni la libertad de escuchar, ni forma de comunicar nada significativo. Hay personas que viven en países donde la religión está reprimida y por lo tanto no tienen acceso a la sabiduría. Ni siquiera han visto una imagen de Buda y mucho menos leído sus palabras. Hay personas con facultades disminuidas que no tienen forma de comprender el Dharma. Hay personas ciegas, incapaces de beneficiarse del efecto psicológico que la imagen de un Buda tiene en la mente. Hay personas con grandes oscurecimientos kármicos que podrían estar frente a una imagen de Buda y sin embargo no verla. Hay una historia en Liberación en la palma de tu mano sobre una persona que miró una estatua de Buda, pero debido a sus oscurecimientos kármicos vio en cambio una gran pila de carne. No tenemos ninguno de estos problemas, así que somos increíblemente afortunados. Tenemos la oportunidad de estudiar, meditar y comprender todo lo que el Buda enseñó, desde el tema más sencillo del Lam-ring hasta el más avanzado. Tenemos la oportunidad de desarrollar el corazón altruista, la actitud que desea estar plenamente despierto para beneficiar a los demás y de comprender la realidad de las cosas y los acontecimientos, la vacuidad. No hay nada que no podamos comprender con este renacimiento humano perfecto.
Solo mediante las bendiciones del Buda podemos lograrlo. Y hemos recibido estas preciosas enseñanzas de un maestro plenamente cualificado. Sin este vínculo directo con el Buda, no hay garantía de que la enseñanza sea pura y capaz de guiarnos hasta el final. Por eso, el primer tema del Lamrim se centra en las cualidades del maestro. Este es el punto de partida. Sin un maestro plenamente cualificado, no tenemos forma de saber si lo que estamos estudiando realmente nos beneficia. Desde ese comienzo vital se establece todo el camino. El Lamrim, el camino gradual hacia la iluminación, donde cada tema encaja en los 3 niveles de práctica. Todo está ahí. El camino del ser de capacidad inferior, que conduce a un mejor renacimiento futuro. El camino del ser de capacidad media, que conduce a la liberación individual. Y el camino del ser de capacidad superior, que conduce a la iluminación plena. Los 2 niveles superiores se basan en la comprensión y la realización completas del nivel anterior, por lo que cada uno es vital. La mente que trabaja hacia la iluminación plena debe construirse sobre la mente que renuncia a todo el samsara, el nivel medio. Esto, a su vez, debe construirse sobre la mente que ha comprendido los temas preliminares, como el renacimiento humano perfecto, la impermanencia y la muerte, el refugio y el karma, el nivel inferior. En otras palabras, no hay un solo tema del Lamrim que podamos omitir. No es como un buffet donde podemos elegir lo que nos apetezca. Quizás meditar en los reinos inferiores sea demasiado doloroso, así que lo dejamos de lado. O intentar comprender la vacuidad parezca demasiado intelectual, así que no nos molestamos en hacerlo. No podemos tratar el Lamrim como un buffet. Tenemos que comernos todo el festín, de lo contrario, no alcanzaremos lo que deseamos, la liberación o la iluminación. Quizás ya tengamos un buen corazón, eso es maravilloso, pero eso solo no nos llevará allí. Necesitamos alcanzar la bodhicitta. Para ello, necesitamos la renuncia completa al samsara, y para ello necesitamos ver cómo sufre cada ser sintiente, y para ello necesitamos comprender la naturaleza del sufrimiento. Al explorar el Lamrim, veremos cómo cada tema conduce al siguiente y cómo, por lo tanto, cada uno es indispensable. Las meditaciones sobre el renacimiento humano perfecto se encuentran justo al comienzo del camino, justo después de confiar en un maestro espiritual. Necesitamos comprender el karma y buscar refugio, y para profundizar nuestro compromiso necesitamos comprender la impermanencia y la muerte. Pero nada de esto sucederá si desperdiciamos esta preciosa y única oportunidad que tenemos ahora por única vez. Por eso, el gran meditador Lama Tsongkhapa, quien formalizó toda la estructura del Lamrim, lo dividió en 2: la apreciación de esta vida de libertad y riqueza, el renacimiento humano perfecto, y cómo aprovechar esta preciosa oportunidad. El resto de los temas del Lamrim, desde la impermanencia y la muerte, el refugio y el karma, hasta el punto de alcanzar la iluminación completa. Así de fundamental es la apreciación del renacimiento humano perfecto para nuestro camino del Dharma. El barco para cruzar el samsara. En una guía sobre el modo de vida del Bodhisattva, el Bodhisattva Shantideva dijo: apoyándote en la barca de un cuerpo humano, libérate del gran río del dolor. Como es difícil encontrarla de nuevo, no es momento de dormir, necio. El samsara es el ciclo infinito de nacimiento y muerte en el que todos estamos atrapados debido al karma y la ilusión. A menudo se describe como un río
o un océano en el que todos nos ahogamos y la liberación y la iluminación son como alcanzar la otra orilla. Aquí Shantideva, el gran sabio indio del siglo VIII, compara este precioso cuerpo humano que ahora poseemos con una barca capaz de cruzar el río del sufrimiento samsárico. Solo ahora, solo mientras tengamos esta barca, podremos cruzar. Y como nunca podemos estar seguros de volver a tener esta oportunidad, nos exhorta encarecidamente a aprovechar esta oportunidad única ahora mientras la tengamos. Desperdiciar esta oportunidad, dormir este tiempo, es una completa insensatez. Esta es la razón por la que tenemos este cuerpo humano. Este es el sentido de nuestra vida. Imaginemos que estamos en un lugar terrible, pero al otro lado de un río ancho y peligroso se encuentra una tierra maravillosa, si tan solo pudiéramos alcanzarla. Sin embargo, tenemos un bote y por lo tanto debemos impulsarlo hacia el agua y remar a través del río, a pesar de cualquier dificultad que podamos enfrentar. Qué maravilloso que tengamos este bote, esta oportunidad de salvarnos. Qué increíblemente afortunados somos. Deberíamos sentirnos extremadamente felices. Por supuesto, no se trata de ser demasiado perezosos para hacer el esfuerzo y quedar atrapados en este terrible lugar para siempre. No podemos demorarnos ni un segundo, porque si lo hacemos, esta preciosa oportunidad podría sernos arrebatada. De la misma manera, nuestro renacimiento humano perfecto podría terminar en cualquier momento, así que definitivamente no hay tiempo para dormir, para permanecer atrapados en la ignorancia. La ignorancia es una mente oscura y pesada. En muchos sentidos es como el sueño. No nos damos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor, incluso si hay peligro. Si no nos esforzamos por despertar nuestra mente de la ignorancia, por alcanzar la sabiduría, y en cambio dedicamos todo nuestro esfuerzo a buscar las comodidades de esta existencia mundana, todas nuestras acciones solo generarán más ignorancia. Mientras sigamos cultivando la codicia, el odio, el orgullo, los celos y las demás mentes negativas, estaremos cultivando la ignorancia. Debido a la ignorancia de la verdadera naturaleza de la mente, nuestras acciones siempre producen efectos opuestos a los deseados. Mientras estemos dominados por la ilusión, cometeremos errores en nuestras acciones físicas y verbales. Por mucho tiempo y con cuánta intensidad deseemos evitar el sufrimiento y alcanzar la felicidad, nuestros métodos fracasarán. Al usar nuestro preciado renacimiento de esta manera, no solo no logramos dar sentido a nuestra vida, sino que también nos engañamos continuamente a nosotros mismos, perpetuamos nuestra prisión en el samsara. Como veremos, las causas de este renacimiento humano perfecto son increíblemente difíciles de crear. En muchísimas vidas anteriores trabajamos incansablemente practicando la moralidad y la generosidad perfectas para recibir el cuerpo y las condiciones que ahora tenemos. Así que nos debemos a nosotros mismos no desperdiciar todo ese arduo trabajo. Nuestro objetivo no debe ser solo una existencia humana mejor y más cómoda en nuestra próxima vida, sino la iluminación completa y perfecta por el bien de todos los demás seres sintientes. Cualquier cosa menos que esto es indigno de esta maravillosa vida que tenemos, y tenemos el potencial para alcanzar esa meta. Por eso, Shantideva compara esta vida con un barco. Con él podemos cruzar el vasto océano del samsara y alcanzar
esa lejana orilla de la liberación. También podemos pensar en este renacimiento humano perfecto como la llave de la puerta de la comprensión o la medicina que cura todas las enfermedades. Debido a que la mente es fundamentalmente pura, en su núcleo reside lo que se llama naturaleza búdica, y debido a que las impurezas que crean todos nuestros problemas no son una con la mente y por lo tanto pueden ser destruidas, definitivamente podemos alcanzar el despertar completo. No importa cuán oscurecidos parezcamos ahora, no importa qué problemas físicos o mentales enfrentemos, podríamos tener cáncer o sida, estar paralizados por un accidente automovilístico, sentirnos completamente inútiles y que nadie nos ama. Todos estos problemas son temporales, no durarán. Son como la niebla que no es unidad con el cielo. Así como nunca ha habido una niebla que permanezca para siempre, nuestros problemas tampoco pueden durar para siempre. La impermanencia es la naturaleza de todas las cosas y por lo tanto deben pasar. Cuando el día es oscuro y horrible, con una espesa niebla, puede parecer que nunca desaparecerá, pero sabemos que pasará. Debemos tener la misma convicción sobre nuestros problemas. Las causas y las condiciones se han combinado para crear un problema específico, pero gracias a la naturaleza búdica de nuestra mente podemos crear conscientemente otras causas y condiciones que nos impidan tenerlo. No solo podemos eliminar el sufrimiento mental y físico a nivel burdo, sino también la forma más sutil de sufrimiento, el sufrimiento generalizado y complejo que se encuentra en la raíz de todo sufrimiento. Y al hacerlo, nuestra vida mejorará cada vez más. No se trata solo de una felicidad pasajera, sino de una felicidad cada vez más real que perdura vida tras vida. Esto se debe a este precioso cuerpo humano con todos sus atributos. Hasta que alcancemos esa otra orilla, siempre habrá problemas, ya sea que renazcamos como un ser de los reinos inferiores, como un Dios que disfruta de los placeres más elevados, o como otro ser humano, siempre hay sufrimiento. El Buda mostró que hay 3 tipos de sufrimiento. El sufrimiento del sufrimiento, que es lo que reconocemos como sufrimiento, el sufrimiento del cambio, que llamamos placer, pero que es de la naturaleza del sufrimiento porque es inestable y crea apego y otras emociones negativas, y el sufrimiento acumulativo generalizado, que es el sufrimiento más sutil de todos y siempre está presente mientras estemos en el samsara. Incluso los dioses del reino sin forma, que no tienen cuerpo físico y permanecen absortos en la meditación perfecta durante eones, no están libres del sufrimiento acumulativo generalizado. Sus mentes no están libres de la ilusión. Y una mente que no está libre de la ilusión siempre degenerará, permitiendo que las ilusiones más burdas crezcan como la maleza que se extiende en un jardín. Por lo tanto, para no desperdiciar este renacimiento humano perfecto, debemos motivar cada acción que realizamos con el deseo de liberarnos de todo el samsara, para alcanzar la liberación. Pero en realidad ese no es el sentido último de nuestra vida. Hay una etapa más que podemos alcanzar. Para alcanzar la liberación y nuestra propia felicidad, necesitamos una sabiduría increíble y muchas otras cualidades. Pero al tomar el camino Mahayana, nos alejamos de nuestra propia liberación y lo motivamos todo por los demás. Es un camino mucho más difícil, pero tiene el poder de destruir hasta el último vestigio de egocentrismo.
nada más alcanzará nuestro máximo potencial. Cada pequeña pizca de felicidad que hemos experimentado surgió gracias a nuestras acciones virtuosas en conexión con otros seres. Por lo tanto, toda nuestra felicidad pasada se debe a la bondad de otros seres. Así como apreciarse a uno mismo es la fuente de todo sufrimiento, apreciar a los demás es la fuente de toda felicidad. Como suelo decir, la felicidad comienza cuando empezamos a apreciar a los demás. La mente iluminada tiene la capacidad de absorber el sufrimiento de todos los seres sintientes, que abarcan un espacio infinito. Puede ver inmediata y espontáneamente la mejor manera de ayudarlos según su capacidad de ser ayudados. Tenemos el potencial de alcanzar esta mente eliminando sistemáticamente todas nuestras ilusiones y reemplazando nuestra actitud egocéntrica por la de apreciar a los demás. Esto es lo que significa la iluminación, liberar la mente de todas las ilusiones y sus huellas para llevar a todos los demás seres sintientes a la iluminación plena. En el budismo tibetano solemos llamar a los seres sintientes madres bondadosas. Esto nos recuerda que, al haber tenido infinitas vidas, hemos tenido infinitas madres y por lo tanto es imposible pensar en un ser que no haya sido nuestra madre. Y si cada ser ha sido nuestra madre en algún momento, entonces cada uno ha sido increíblemente bondadoso con nosotros. Al observar lo que la madre de nuestra vida actual ha hecho por nosotros, llevándonos durante 9 meses en su vientre, dándonos vida, alimentándonos, educándonos, sacrificando su vida por nosotros, podemos comprender fácilmente la deuda que tenemos con cada ser sintiente, y ver cómo sufren se vuelve insoportable. Es como si nuestra madre de esta vida, anciana, frágil y ciega, se tambaleara hacia un precipicio, a punto de caer por el precipicio. No dudaríamos en hacer lo que fuera para salvarla, incluso arriesgaríamos nuestra propia vida. Así sucede con todos los seres vivos. Esa debería ser nuestra actitud, y es una actitud que podemos desarrollar. Retribuir la bondad de todos los seres sintientes bondadosos es el objetivo de un bodhisattva, un ser con bodhicitta, y tenemos el potencial de convertirnos en un bodhisattva. No queda más que apreciar a los demás seres. Este es el trabajo de nuestra vida. Ese es el trabajo de todas nuestras vidas de ahora en adelante, hasta que alcancemos la iluminación. Y es este renacimiento humano perfecto el que nos permite realizar esa obra perfecta por todos los demás seres. Solo necesitamos determinación. Si las enseñanzas del Buda se hubieran degenerado, no podríamos decir que este es el camino perfecto para alcanzar la libertad. Si los puntos esenciales se hubieran perdido a lo largo de milenios, o si debido a la mala interpretación de los practicantes del mensaje del Buda se hubiera corrompido, tendríamos que admitir que el Buda Dharma era defectuoso y que, por mucho que lo practicáramos, jamás alcanzaríamos la iluminación. Pero eso no ha sucedido. Dentro del Buda Dharma que se enseña y practica en el Tíbet se encuentra no solo el Lamrim, que abarca todo el camino, sino también el Vajrayana, las enseñanzas esotéricas sobre el Tantra, que nos muestran cómo combinar hábilmente los aspectos del método y la sabiduría del camino. Todo esto aún existe en las mentes sagradas de los grandes lamas y se transmite de maestro a discípulo sin mancha gracias a las grandes realizaciones de los maestros. Tenemos la oportunidad de acceder a esta fuente de sabiduría y alcanzar nuestras propias realizaciones.
Tenemos la posibilidad de alcanzar la iluminación completa rápidamente, no solo en algún momento del futuro lejano, sino en esta misma vida. Lo único que falta es nuestra determinación para hacerlo. Está completamente en nuestras manos. Todas las condiciones están ahí esperándonos. Tenemos las enseñanzas, los maestros, la inteligencia, la libertad. Solo es cuestión de si elegimos seguir el camino o no. Las condiciones internas son perfectas con todos los atributos que poseemos y todas las condiciones externas están ahí, con las enseñanzas existentes y teniendo acceso a los maestros virtuosos. Pero, ¿por cuánto tiempo más? Se dice que pronto llegará un momento en que ya no habrá maestros cualificados que nos guíen. Las enseñanzas seguirán existiendo en los libros y quizás nuestro deseo de progresar en el camino perdure, pero nos encontraremos sin guías y sin alguien que nos guíe hacia la iluminación será imposible, porque los temas más sutiles solo pueden comprenderse realmente y, aún más importante, realizarse mediante la guía de un maestro plenamente cualificado. Por lo tanto, debemos generar la determinación de aprovechar al máximo cada momento. En este momento, con este cuerpo y mente, en este entorno, tenemos una oportunidad única y valiosa de comprender las enseñanzas del Buda y generar las realizaciones del camino hacia la iluminación. Si lo intentamos, no habrá nada que no podamos hacer. Necesitamos verlo. Necesitamos comprender cuán ilimitado es nuestro potencial y no bloquear nuestra valiosa oportunidad con delirios de incapacidad. No puedo hacerlo, no tengo esperanza. Es hora de tener grandes pensamientos, enormes pensamientos. Es hora de hacer planes ambiciosos, de diseñar el inmenso proyecto que tenemos por delante y sentirnos felices de poder alcanzar nuestra meta, de desarrollarnos al máximo. Tenemos modelos perfectos en Buda y los innumerables grandes yogis que lo siguieron, así como en los valiosos lamas de quienes tenemos la fortuna de recibir enseñanzas e inspirarnos, y sabemos que tenemos exactamente el mismo potencial que ellos. Sakyamuni fue una vez exactamente igual a nosotros. Su Santidad el Dalai Lama fue una vez exactamente igual a nosotros. A su vez, nosotros podemos ser exactamente como ellos. Todas las condiciones están dadas. Lo que ahora necesitamos es la determinación para hacerlo.